Ya saben, cierro video con video, no, stream. Yo me he cansado es porque llevo, o sea, gasté 2 horas jugando un juego de terror y llevo 14 horas en directo. Entonces, para los que ven esto en YouTube, ya entenderán por qué se me nota el cansancio. Yo desde las 8 de la mañana más o menos. Entonces, güey, 14 horas en directo ya es suficiente. Y qué mejor forma de cerrarlo con Dross. Este es un top en el cual emplear la palabra Wow. milagro no es ninguna exageración. Milagros han sido documentados extensamente y se han hecho investigaciones para encontrarles una explicación. Estás por ver casos extremadamente improbables y varios entre ellos trepan a la categoría de lo imposible. Sin embargo, sucedieron y están documentados, desafiando a quienes buscan explicaciones naturales para aquello que simplemente no lo tiene. Hablamos de casos en que niños, por razones que se desconocen, sobreviven a lo que parece imposible de sobrevivir. Situaciones que irán desde hacernos pensar que algunos de ellos son los más afortunados del mundo, hasta otros que nos harán creer que estamos ante humanos inmortales. Prepárate muy bien porque estos son 7 niños que sobrevivieron a lo imposible. Número 7. Uy. Sucedió en el año 2014 en Jining City, China, y fue registrado en cámara, dejando a ¿Qué los onda con ese medios de puente? noticias asiáticos sin habla. Un infante de solo 6 años fue atropellado brutalmente por un vehículo, pero finalmente resultó ileso. Sin embargo, sucedió y quedó registrado. Se hicieron en China numerosos estudios e investigaciones referentes a este caso, incluso intentando reproducirlo en laboratorios para comprender las razones por las que el niño no solo sobrevivió, sino que encima sufrió daños minúsculos. Pero los resultados simplemente no pudieron ser duplicados. Lo más extraño es que se encontraron registros de decenas de casos similares en China, muchos de los cuales puedes ver en línea, en los cuales niños sobreviven a ser atropellados por vehículos sin el menor rasguño. ¿Por qué no les causó muerte o tan siquiera daño algo que, si se reproduce en un laboratorio, ocasiona daño estructural a maniquíes que simulan ser adultos? Número 7. Número 6. Es cierto que hay muchas personas que sobreviven a terremotos y bombardeos entre los escombros de edificios derrumbados. Pero hay datos que están documentados estadísticamente, a los cuales también se les ha intentado buscar una explicación. Niños pequeños han logrado sobrevivir en mayor número y mayor cantidad de días atrapados bajo los escombros que ningún otro grupo etario. El caso más sorprendente es también uno de los más recientes y ocurrió en Turquía tras el terrible terremoto de 2023. ¿Es más reciente? De las entrañas de un edificio derrumbado, bajo toneladas de concreto y escombros, los rescatistas, cuando ya prácticamente habían dejado de buscar sobrevivientes y solo estaban recuperando cadáveres, se encontraron con el pequeño Khan, quien estuvo ni más ni menos que 10 días atrapado. Recordemos en este punto que si bien es cierto que un ser humano puede sobrevivir semanas sin comida, el organismo Para un niño solo es es capaz diferente. de sobrevivir sin agua unas 72 horas.
solo es capaz de sobrevivir sin agua unas 72 horas, por no hablar de la precaria llegada de oxígeno en la cual se encontraba el menor. Los rescatistas turcos simplemente no daban crédito, porque 10 días es un periodo demasiado largo de tiempo. El caso pronto dio la vuelta al mundo y es una de las anécdotas de supervivencia más prolongada bajo escombros que se conoce. Pero no la única. Situaciones de niños rescatados de los escombros, bien sea tras terremotos, bien sea tras bombardeos en las guerras, son frecuentes y, nuevamente, muchos extremadamente difíciles de explicar. Número 6. 15 días. Número 5. Un paro cardíaco es precisamente eso, que el corazón deje de latir y bombear sangre. No es poca cosa. Para muchos se trata de la definición de muerte. Sin embargo, al no latir el corazón, Ese GIF me está dando incomodidad y me está dando. Uy. Me está dando escalofrío ese GIF. el cuerpo no hace circular la sangre. El oxígeno no llega al cerebro ni al resto de los órganos. En otras palabras, un paro cardíaco, aunque a veces es reversible tras algunos minutos usando un desfibrilador, básicamente es estar muerto, sin pulso, esperando que el cerebro se apague. Pero recientemente hubo un caso en Denver, Estados Unidos, que dejó boquiabiertos a los médicos que fueron testigos y que de no estar documentado, simplemente no sería creído. Un niño tuvo un paro cardíaco que le duró casi un día. Es decir, día con un paro cardíaco. durante 19 horas su corazón se detuvo y luego volvió a latir, sobreviviendo al paro cardíaco más largo del que se tiene registro en la historia médica. Fue así que se dio uno de los milagros médicos, palabra esta usada sin ningún rubor por la prensa, más extraños en los últimos años. Después de que un pequeño de tan solo 4 años fuera internado en el Hospital Infantil de Colorado por un aparente resfriado, terminó con un paro cardíaco de 19 horas. Cartier tuvo que ser hospitalizado de emergencia en el Hospital Infantil de Colorado luego de que presentara síntomas por fiebre y gripa. Tras 19 horas sin signos vitales, los médicos declararon la muerte del pequeño Cartier de 4 años. Tuvieron que informarle a sus padres. Sin embargo, un milagro médico sucedió. El corazón del pequeño volvió a latir. Los doctores del Hospital Infantil de Colorado no lograban entender cómo el corazón del infante permaneció 19 horas sin latir y que de un momento a otro respondiera. Pero es que, así es. ¿cómo? El niño fue declarado muerto y volvió a la vida. Una resurrección espontánea documentada por la medicina. Aún no se le ha encontrado explicación a este extraño caso. El niño que sobrevivió a un paro cardíaco de 19 horas. A todas las personas que yo he conocido con paro cardíaco no sobrevivieron, pero 19 horas, bro. Aparte del constante, como la constante visualización de los doctores, como estar pendiente del niño y todo. No para que después digan, no, pues pasó a mejor vida, pero ya como para que haya vuelto. Número 5. Me explota la cabeza. Número 4.
Lo que sigue es un caso que supera ampliamente al anterior. Pues si bien vimos No me digas que cómo el uno con un corazón día. del niño había dejado de latir, no llegó a producirse la muerte cerebral, la cual la medicina considera que es irreversible. Algo Vamos a sobre ser eso. claros. La muerte cerebral es la definición médica de la muerte en sí. Y cuando tienes muerte cerebral, es que pueden, entre otras cosas, extraerte los órganos si eres donante. Así es, aunque tu corazón lata, el cerebro, una vez que muere, no se recupera ni revive. Este es el caso de las personas que se mantienen como vegetales conectadas a costosas máquinas y a las cuales desconectar de hecho no se considera eutanasia siquiera, pues si tienen muerte cerebral, están clínicamente muertas. Esto fue lo que le sucedió a un bebé de nombre Harrison Elmer, quien cayó enfermo en enero de 2013, poco después de nacer. Wow. Ingresado en el hospital, lleno de tubos, sondas, cánulas y medicación, llegó a ser considerado clínicamente muerto. Es decir, tenía muerte encefálica. Muerte encefálica. Notificados los padres, se despidieron del bebé y los médicos procedieron a desconectarlo de los respiradores y aparatos que mantenían la sangre circulando artificialmente y sin los cuales no podría sostener en funcionamiento ningún órgano al no tener un cerebro vivo. Una vez desconectado, esperaban que Harrison fuera yéndose poco a poco al más allá. Entonces sucedió lo que nadie esperaba. Empezó a respirar por sí mismo. Esto desconcertó a todos. La alegría los contagió, pero los médicos advirtieron a los padres de que Harrison nunca llegaría a caminar ni a hablar. No fue una noticia agradable, pero estaban tan agradecidos de que siguiera vivo que cada día lo tomaron como un regalo. Y Harrison caminó. Nadie lo podía creer. De igual modo que quedaron sorprendidos cuando también empezó a hablar. Es más, ha ido progresando igual que cualquier niño, hasta el punto que nadie diría que una vez los médicos lo dieron por muerto. O sea, si en el puesto anterior hablamos de un milagro inexplicable, en este puesto ya directamente parecemos entrar en el plano de lo sobrenatural, pues no se conocen casos de personas que sobrevivan a una muerte cerebral o encefálica. No hay medias tintas. Imposible. Si el puesto número 5 fue una resurrección tras 19 horas de no latir un corazón, este caso fue la vuelta a la vida ni más ni menos que de un cerebro. Wow. Algo que se da por sentado que no puede ocurrir. Y sin embargo, ocurrió. Número 4. Número 3. Sin dudas, este es posiblemente el caso más famoso por lo reciente del suceso y por el lugar que ocupó en la prensa. Del mismo se ha hecho una película y varios documentales, y en cada caso se le llama milagro. Que sobrevivieron a un aterrizaje forzoso de una avioneta en la cual murieron todos los ocupantes, incluyendo la madre de las criaturas y el piloto. Y luego sobrevivieron 40 días en la selva del Amazonas. Al clima, a los animales salvajes, a las enfermedades, al hambre. ¿Estás hablando del caso de Colombia? A todo. Creo. Para ser encontrados desnutridos, pero en buen estado, por los equipos de rescate indígenas. El caso recorrió el mundo como una de las historias de supervivencia infantil más grandes que se conocen. Leslie Mukutui,
de 13 años, Soleini Mukutui, de 9 años, Tien Noriel Ranote Mukutui, que cumplió 5 años en la selva, y Christine Neriman Ranoke Mukutui, que también cumplió 1 año en la selva, aparecieron con vida el 9 de junio de 2023, tras estar perdidos más de un mes para sorpresa de todos. No había ninguna esperanza de encontrarlos vivos y, sin embargo, ocurrió un milagro. Hoy, estos infantes son considerados prácticamente héroes, protagonistas de algo imposible. Wow. Número 3. Número 2. Caer de un edificio se considera algo tan mortal que quienes se aventuran a trabajar en las construcciones de los mismos lo hacen rodeados de medidas de seguridad. De hecho, es uno de los métodos preferidos de quienes deciden terminar con todo, pues rara vez falla incluso desde alturas como un tercer piso. Imagina saltar por la ventana de un 5.º piso. Sería muy difícil pensar en sobrevivir. Y sin embargo, ha habido casos de niños que han sobrevivido a semejantes caídas desde edificios. Solo que desde alturas mucho más elevadas que un mero tercer piso. Te presento el caso de Eliam, un niño de tan solo 1 año y medio de Barranquilla, Colombia, quien cayó desde un 7.º piso al ceder la barandilla en la que estaba apoyado. Sobrevivió. Y si este caso te dejó con la boca abierta, no la cierres aún, pues la medalla de plata de este top se la lleva un niño que cayó, escucha bien, desde un piso 16 y sobrevivió de forma, ya no diríamos milagrosa, sino prácticamente sobrenatural. Enzo, un chiquillo de 4 años de Francia, sobrevivió milagrosamente a una caída de 43 metros desde su apartamento en un piso 16. No se rompió los huesos ni presentó heridas internas. Apenas sí mostró rasguños superficiales. Nadie entiende cómo pudo ocurrir semejante prodigio. No solo el sobrevivir, sino el salir caminando de semejante caída. La nota de prensa informó el hecho de la siguiente manera. El inusual incidente tuvo lugar el 26 de mayo en un complejo de apartamentos. Enzo, un niño de 4 años diagnosticado con autismo, estaba en su habitación cuando su padre, G, lo escuchó llorar. Como de costumbre, el hombre se apresuró a ir junto al niño para confortarlo. Pero cuando intentó entrar en la habitación de Enzo, se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada. El padre se alarmó, entonces derribó la puerta. Los llantos ya habían cesado hacía rato y Enzo no se veía por ninguna parte. Al ver la ventana abierta, G se dio cuenta, horrorizado, de que era demasiado tarde. Cuando se asomó al balcón, el hombre contempló un horrible espectáculo. Su hijo yacía inmóvil sobre el techo de una farmacia situada en la planta baja del edificio. Desesperado, corrió a la calle y luego subió al techo del comercio. Entonces ocurrió lo increíble. Enzo se movía por su cuenta y parecía ileso, salvo por un raspón en una pierna. Wow. Número 2. ¿Qué te dijera? Wow. Número 1. Sucedió en el año 2010 en Libia.
justo unos momentos antes de aterrizar, un avión comercial de pasajeros cayó a tierra de forma espantosa, incendiándose. Llevaba 104 ocupantes, los cuales, como es lógico, murieron. Todos, excepto uno, el pasajero número 105, un niño de tan solo 8 años de origen holandés llamado Ruben von Assow. En medio de más de un centenar de cadáveres destrozados por la caída e incendio de la aeronave, el niño estaba apenas levemente herido. El primer ministro holandés, Jan-Peter Balkenende, dijo que el menor está siendo atendido por varios huesos rotos en ambas piernas. En tanto, el ministro de Transportes libio, Mohamed Zidane, aseguró que el pequeño no tenía heridas que pusieran en peligro su vida. Este caso por sí mismo parece sacado de una película de ficción, pero te asombrará saber que no es el único. Los casos de niños que sobreviven a accidentes aéreos donde mueren todos los ocupantes y solo ellos se salvan son frecuentes. ¿En serio? Tan frecuentes que han sido investigados por las aerolíneas para encontrarle una explicación al enigma, tal como puedes ver en el siguiente artículo de la BBC, que dedicó una edición entera a estudiar el fenómeno de los niños que sobreviven a lo imposible: la caída de un avión. En 2009, por ejemplo, se produjo la caída de un Airbus en África. El único sobreviviente fue un niño que fue encontrado nadando en el mar. La prensa reportó: un menor de 5 años fue encontrado por los equipos de búsqueda. Anoche, un Airbus se precipitó frente a las Islas Comoras con 153 personas a bordo. Todas las personas murieron, excepto el niño. Estos son solo 2 de los casos más impresionantes, pero puedes buscar muchos otros de niños que han sobrevivido a accidentes aéreos. Lo más raro, lo más extraño, es la cantidad de casos en que un niño fue el único sobreviviente. Cualquier explicación que se logre encontrar para estos casos, a diferencia de los otros escaños del top, deberá explicar por qué precisamente lo que mató a cientos de personas en un avión que se cae, el impacto, la explosión, el fuego, no mató a estos niños. Esa es la parte más difícil y que nos deja llenos de preguntas, como si un manto protector, un escudo invisible, los hubiera Un seleccionado. ángel de la guarda. No soy yo el que lo llama una anomalía. Se han realizado estudios, se han escrito artículos al respecto. Es simplemente un enigma del cual no se tiene explicación. No una racional, al menos. La supervivencia única de niños en accidentes de avión absolutamente fatales es, pues, uno de los enigmas mejor documentados de la historia moderna. Uno que acontece, que se repite y se repetirá, sin que entendamos bien cómo una criatura frágil que cae desde cientos o miles de metros de altura en un aparato incendiado que se estrella, matando a todos sus ocupantes, termina sobreviviendo. Número 1. Esas son ya cosas que uno nunca va a saber o va a poder descifrar en algún momento. Yo creo que es que ni la ciencia puede descifrar un caso de esos, no creo que la ciencia lo pueda lograr. Entonces, no tengo comentario, la verdad. No es aterrador, es más que todo sorprendente. Y que sobre niños a catástrofes aéreas y todo. A que mate ateos tal vez se podría decir, porque es que no creo que
exista otra palabra. O sea, sí o sí se puede llamar eso un milagro, porque otra definición no creo que tenga. Hasta el momento, eso ya se puede considerar como milagro. De resto, no. Entonces, ahí se las dejo a ustedes como para que vengan a los comentarios qué opinan.